Saludos y bienvenidos a este podcast del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Elena García, archivera. Estoy acompañada hoy del doctor Enrique Vivoni. Saludos, doctor Vivoni. Saludos, Elena. Y acompañada también del conservador y restaurador Héctor Verdecía. Saludos, Héctor. Saludos, un placer. Pues Héctor, nos alegra muchísimo tenerte en este podcast dentro de la serie de Rescatar e Investigar. Nuestra intención es ver cómo las investigaciones que se llevan a cabo en estas fuentes primarias han ayudado a investigadores a adelantar su trabajo de investigación. En el caso tuyo es una tesis de maestría en la Universidad de Pensilvania. Y queríamos ver cómo pudiste navegar a través del material que existe aquí en el archivo y cómo ese material ayudó a aclarar las hipótesis que tú planteabas en esa tesis. Sí, pues mi investigación de tesis, yo la trabajé con la colección de Henry Klum. Yo lo que realicé fue un estudio de condiciones, pero realmente se extendió mucho más de lo que era un estudio de condiciones, sobre la parroquia del Carmen, que es la parroquia de Cataño, el municipio de Cataño, que es una de las iglesias más famosas de Klum, que realizó entre el 1957 al 62. Y él pues trabajó todo ese proyecto y, ¿verdad? Como parte de la colección de Klum, ese proyecto está aquí, ¿verdad? Completo. Yo al inicio, ¿verdad? Y cómo voy un poco a eso, pues siempre me han gustado mucho el patrimonio moderno, ¿verdad? Es un tema que en Puerto Rico pues todavía está en desarrollo, a pesar de que en otros países pues se ha hablado muchísimo del tema. Pero específicamente desde el tema de la conservación y restauración es un tema que en Puerto Rico no se ha trabajado, específicamente el tema del hormigón, que fue por el lado en que yo fui desarrollando mi investigación. Y pues mi investigación se enfocó en hacer un estudio de condiciones sobre lo que eran los empañetados de esa parroquia, porque originalmente esa parroquia tenía unos empañetados expuestos. Klum decidió no pintarla, por alguna razón que desconocemos, pero que yo intuyo en mi tesis, que fue que realmente se quedaron sin dinero. Y entonces dentro de ese análisis, ¿verdad? Que era un análisis mucho más de los materiales, de la construcción, ¿verdad? Para poder hacer un sistema de tratamiento para restaurar la parroquia, yo consulté diferentes fuentes dentro de la colección de Klum, empezando obviamente por las fuentes de los archivos de la construcción de la parroquia, pero no me limité a eso. Tuve que buscar otras fuentes dentro de la colección, incluyendo revistas, documentos, cartas, para poder entender la concepción del diseño de la parroquia. Y lo otro, para entender los tipos de terminaciones, los acabados que Klum utilizaba, no utilizó solamente en la parroquia, sino en otros proyectos. En ese sentido, yo por ejemplo tuve que consultar sobre 12 proyectos entre la época de los 40 y los 60 que me dieron una idea sobre las terminaciones, ¿verdad? Los acabados que Klum había utilizado sobre la parroquia, porque una de las lagunas que me encontré dentro de la investigación aquí fue que había documentación previa a la construcción. Pero cuando íbamos ya a la época de construcción, órdenes de compra, etcétera, ya eso no estaba, ¿verdad? En los archivos acá. Yo intenté consultar otros archivos, como era el archivo de los dominicos, etcétera. No tuve éxito, ¿verdad? Accesando a esos archivos. Así que lo que tenía era lo que estaba aquí, ¿verdad? Y pude complementar lo que estaba trabajando aquí en mi investigación con unos archivos que existen en la Universidad de Pensilvania. Los archivos de arquitectura allá de la Universidad de Pensilvania, que tienen la colección de Commandant, de Auguste Commandant, que él había iniciado como ingeniero consultor ese proyecto con Klum originalmente. Él luego se retira, pero las comunicaciones entre Klum y él para ese y otros proyectos precisamente están tanto en la colección aquí del archivo como en la Universidad de Pensilvania, que hay una colección pues completa de él. Dentro de investigación encontré muchísimas cosas, entre ellos que Commandant había publicado un libro en los 70, unos dibujos precisamente que están aquí también de la parroquia, ¿verdad? Del sistema estructural original. Tengo que mencionar que la parroquia se había desarrollado primeramente un diseño
ese diseño se tuvo que cambiar drásticamente por falta de fondos, entiendo yo. Y luego de ese proceso, pues se inició y se diseñó lo que existe ahora mismo, que es la Parroquia del Carmen, como se diseñó y se construyó. Así que fue un proceso bien arduo. No todo estaba organizado, ¿verdad? Como uno espera, ¿verdad? Y como ocurre naturalmente en todos los archivos, yo tuve que ir carta por carta, documento por documento, periódico por periódico, revisando, haciendo un listado, y pude armar ese rompecabezas, ¿verdad? Para poder narrar la historia precisamente de la construcción y del diseño de la parroquia. ¿Esa parroquia, quién fue el que comisionó la construcción de esa nueva iglesia? Sí, es los dominicos. Los dominicos, la orden de los dominicos estaban bien activos en lo que es el área de Bayamón, Cataño. Ellos primero habían comisionado la iglesia San Martín de Porres en Cataño, ¿verdad? Que está en Bayview. Que es de Clum también. Que es de Clum también, ¿verdad? Y por esa iglesia, que fue un exitazo a nivel de toda Latinoamérica y de Puerto Rico, pues ellos le comisionan a Clum desarrollar los juegos de planos y el diseño para la parroquia del Carmen. Y si no me equivoco, Elena, también existen planos para los dominicos, para el seminario, ¿verdad? Para el seminario dominico, exactamente. En Bayamón, exactamente. Sí, que hay mucha controversia con ese. Digo, en términos de los documentos, o sea, hay muchas cartas entre el clon y entonces los dominicos, o sea, también hay esta dinámica entre el arquitecto, ¿no? Y cliente, unas cosas que pues se proponen y, ¿verdad? El cliente pues, está un poquito en desacuerdo. En ese caso de la iglesia, en los documentos tú encontraste eso, o sea, como esa correspondencia entre ellos, esta dinámica entre clon y ellos. Sí, incluso en mi tesis, que la pueden consultar, está aquí está online, pero también está aquí disponible en el archivo y en la biblioteca de arquitectura. Yo hice un timeline precisamente de esa experiencia, esa experiencia de las comunicaciones entre el arquitecto, entre los ingenieros, entre los párrocos, ¿verdad? Había una dinámica ahí bastante amplia. Ellos desde el principio, desde el inicio, decidieron que la iglesia iba a ser el altar iba a estar en el centro. Uh-huh. Eso fue una de las cosas. Los sacerdotes. Sí, eso fue una de las exigencias del inicio, porque tenemos que tener en cuenta que los dominicos que venían de Holanda, ¿verdad? Esa orden era bien avanzada, o sea, era avanzada y tenían unas ideas, estaban inmersos en lo que era el movimiento moderno europeo. Entonces pues ellos empezaron a traer, ¿verdad?, estas influencias sobre el movimiento eclesiástico en la arquitectura en Puerto Rico. Así que la parroquia del Carmen, uno de sus elementos más significativos es que originalmente tenía su altar en el centro. Y eso para Puerto Rico fue un escándalo, ¿verdad? Si lo vemos, un escándalo, porque nosotros veníamos de una tradición de 400 años donde precisamente los altares era la iglesia tradicional, y el altar parte de atrás, y el peregrinaje, ¿verdad? Así que la parroquia del Carmen, en cuestión de su diseño, ¿verdad?, rompía esquemas en lo que era la liturgia, ¿verdad?, en la iglesia católica. Pero hasta cierto punto se adelantaba a Vaticano II. Claro. O sea, que fue en el 62 y ahí fue donde por fin pues, el sacerdote miraba al público cuando ofrecía la misa. Pero ahí hubo un sacerdote que era, yo creo que muy importante en la relación Clum y dominico, que era Marcolino Mas. Yo sé que él tuvo mucho que ver con la iglesia de San Martín de Porres. ¿Encontraste algo que tuviera que ver con el Carmen? Pues fíjate, no encontré mucha documentación sobre el particular de Marcolino envuelto en el proceso de diseño de la construcción de la parroquia del Carmen. Incluso el párroco que estuvo al inicio de la construcción de la iglesia, entiendo yo que o lo movieron o pasó algo, que otro párroco fue el que literalmente inauguró el edificio. Así que hubo también unas cuestiones internas. Sí, es posible que Marcolino ya se hubiese ido de la orden, porque él luego, de hecho, Henry Clum le diseñó un estudio privado para que él hiciera sus mosaicos y sus vitrales, etcétera, ¿no? Es muy interesante esos primeros años, ¿verdad?, de esos dominicos holandeses. Yo me acuerdo que una vez, siendo yo estudiante aquí de la Escuela de Arquitectura,
hubo un escándalo porque estaban celebrando misa con Coca-Cola y pan Halls. O sea, que era pues lo que la gente tomaba en la contemporaneidad que vivían ellos, ¿verdad? Pero lo mandaron a que tenían que, Lo mandaron a eliminar. que tenían que hacer. Así que era una orden bastante de avanzada, ¿no? Y en esas, tanto en el seminario y las iglesias que diseñaron, yo creo que se plasmó, el arquitecto pudo plasmar eso en esos edificios. Entonces, Ver decía, ¿cómo fue que a ti primero te atrajo Clum? Porque no necesariamente te atrajo la iglesia, ¿no? Yo voy a hacer esa misma pregunta. Sí. O sea, ¿qué lo movió? O sea, ¿qué te movió a fijarte en clon y entonces y hacer y envolverte en ese trabajo de conservación, ¿no? Ya el doctor Vivoni había, comenzado cursos un poco, ¿verdad? Tratando de llevar la conservación del patrimonio, ¿verdad? Ya a nivel de aquí de la escuela, universitario. Pero, ¿qué te movió a ti, exacto, conocer a Clon? ¿Qué viste ahí? Que tú dijiste, yo quiero conservar esta iglesia o quiero moverme en esta línea dentro de mi investigación, hacer una tesis de conservación. ¿Qué te movió a ti? Pues realmente lo de Clon fue más coincidencia que otra cosa, porque, y yo voy a ser franco, tengo que confesar algo, a mí realmente la arquitectura moderna, cuando yo inicié, ¿verdad? Estaba estudiando aquí en la universidad, etcétera, no era una arquitectura que a mí me interesaba estudiar o investigar y no la veía como patrimonio, tú sabes, uno siempre, las ideas que permean en Puerto Rico sobre el patrimonio es Viejo San Juan, Morro, Ponce y that's it, tú sabes. En el caso de cómo yo llego a la parroquia del Carmen, pues yo desde que estoy en Penn, ¿verdad? Y luego del huracán María, y yo entré en un proceso en tratar de entender muchas cosas, y entre ellas me interesó mucho lo que era la historia del hormigón en Puerto Rico. La historia del hormigón en Puerto Rico, y no estoy hablando no solamente de la arquitectura, sino del material, ¿verdad? En sí, porque el material fue precisamente, ¿verdad? El hormigón, que es un material compuesto de diferentes materiales, precisamente fue lo que transformó la arquitectura en Puerto Rico, ¿verdad? El siglo XX. Si no, el hormigón es lo que se utiliza ahora, desplazó completamente los demás materiales constructivos, incluyendo el ladrillo, la madera, etc. Y yo tenía una curiosidad intelectual sobre ese tema. Yo, dentro de mis negociaciones con mi director de tesis, Frank Matero, que le agradezco muchísimo pues, su ayuda y su asesoría en este proyecto. Él había trabajado en Puerto Rico muchísimo tiempo y él pues sabía del tema de Clon, estaba súper claro, ¿verdad? De las iglesias, él había estado por toda la isla y él, ¿verdad? Yo conociendo y buscando, ¿verdad? Diferentes edificios en hormigón de diferentes épocas. Me acuerdo que una de las cosas que yo dije, pues mira, tengo las parroquias. Yo estaba buscando un proyecto, él me decía, busca un proyecto donde tú seas accesible, tienes un año para hacer la tesis, ¿verdad? Tiene que ser un proyecto que sea donde la documentación esté accesible, okay. Por eso es que vengo a CUPUR, donde te puedas accesar para hacer los estudios de condiciones físicas, ¿verdad? Los análisis que tienes que hacer. Y que tenga bastante información accesible en bibliotecas, etc. Y dentro de ese proceso, y que también tuviera un problema de conservación específico, bastante puntual. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos todo el análisis y escogemos la Parroquia del Carmen, porque la Parroquia del Carmen, ¿verdad? Como mencioné al principio, el problema es que ahora mismo la pintaron, y eso la pintaron hace como 20 años. Y el problema de conservación es cómo, ¿verdad? Y si se puede, ¿verdad? Mediante un estudio de condiciones, ese análisis que yo realicé, cómo se puede devolver la Parroquia del Carmen al intento original de Clon, que precisamente era unos empañetados, unos acabados expuestos, ¿verdad? Sin pintar. Entonces, mediante toda la documentación que yo encuentro aquí, ¿verdad? Y nosotros los conservadores restauradores nos interesa el tema de la materialidad más que el del diseño, más que de la historia. Yo, por ejemplo, las fotos históricas que hay aquí en el archivo me ayudaron a empezar a entender
los fenómenos de las patologías del edificio, ¿verdad? Las manchas que existían. Yo tengo, ¿verdad? Como parte de mi análisis, yo tenía que analizar las enfermedades del edificio, el tipo de construcción, si las mezclas fueron hechas de la manera adecuada, cuáles eran los estándares, ¿verdad?, de la época de construcción, ¿verdad? Una serie de cosas para yo determinar, ¿verdad?, qué es lo que está ahí, cómo lo puedo tratar, ¿verdad?, cómo puedo realizar unos tratamientos que sean efectivos y compatibles para poder, ¿verdad?, restaurar a su estado original. Y luego de esas investigaciones de laboratorio, ¿verdad?, porque tú llevaste muestras y analizaste en el laboratorio, ¿pudiste corroborar de que el hormigón que se fundió versus el que se especificó eran lo mismo? Eso fue lo tricky. Eso fue lo tricky, y precisamente mi investigación, una de las cosas que más presenta es precisamente eso. Yo aprendí, ¿verdad?, y como caso de estudio, que yo generalmente lo que estaba especificado no era lo mismo que se construyó. Y es porque había una falta de ¿verdad? Hay un gap bien grande de la documentación de la época de construcción, ¿verdad?, que es lo que mencioné al principio. Por lo tanto, yo tuve que, el análisis mío de todo el material que está aquí en el archivo, yo tuve que complementarlo con análisis de laboratorio. Hice un análisis petrográfico, un análisis microquímico de materiales para saber, y complementado con mi análisis de los otros proyectos de Klon, yo pude entender entonces que él había, por ejemplo, utilizado lo que yo había descubierto en el laboratorio, él lo utilizó precisamente en otros proyectos. Yo dije, pues él utilizó esta especificación de este otro proyecto, lo utilizó en esto. Lo que pasa es que no está dentro de la documentación de la Parroquia del Carmen. Entonces, ese análisis, ¿verdad?, de los otros proyectos, más lo que yo encontré en mis análisis de laboratorio, me resultó en que precisamente habían 3 tipos de empañetados diferentes, 3 tipos de terminaciones, acabados, en cemento. Uno de ellos, que yo creo que es el descubrimiento más amplio, es que precisamente el acabado de la cúpula tiene un elemento metálico ferroso. Un elemento ferroso que precisamente se utiliza, es permeable, o sea, se utiliza para elementos de ingeniería, etcétera, que en Puerto Rico, entiendo yo, y según yo he hablado con diferentes ingenieros, no se había documentado antes. Y eso precisamente Klon lo tenía especificado en otros proyectos que están aquí en Acupul. Así que, ¿verdad?, es un proceso complejo, pero la importancia de los archivos y, ¿verdad?, complementar eso con mi análisis de laboratorio fue esencial para poder trabajar el proyecto completo. Increíble. ¿Y en qué otro proyecto tuviste esa terminación? Eso es Shotcrete, ¿verdad? En el acabado de la cúpula fue hecho, entiendo, a llana, ¿verdad? El método tradicional. Lo otro que encontré fue el método de Shotcrete que se utilizó, ¿verdad? Que es un mortero en spray, ¿verdad? Que se utilizó. Klon no lo especificó para la Parroquia del Carmen, o por lo menos no está en los documentos aquí en específico, pero sí yo encontré un solo documento que hacía referencia leve a eso, y fue un cambio de orden en abril del 61. Y por esa pista que yo encontré en ese solo documento, yo encontré una revista incluso del material y de la técnica, dentro también de la colección en otros documentos. Así que yo sabía que Klon estaba familiarizado con la técnica constructiva. O sea, que podemos decir que no solamente te hicieron falta ver los planos, o sea, en términos del archivo, sino que también los documentos son esenciales para entonces ver todos estos cambios. Todo lo que tenía fuera de la Parroquia del Carmen, tú sabes. Pero eso es un privilegio. Claro. O sea, el tener una colección que no solamente tenga los planos, sino también tenga los expedientes del proyecto. O sea, porque son pocas las que se han podido rescatar que tengan ambas cosas, ¿no? Rescatar y también organizar. En ese sentido, yo creo que hemos sido bien afortunados, ¿no? Esta colección llegó al archivo, colección de Henry Klum, como en el 1987, bien temprano, porque eso se adquirió, ¿verdad?, cuando se adquirió la finca. Y entonces, pues, yo creo que tardó como 10 años en organizarse. O sea, que fue tanto como San José. Que Klon tenía sus expedientes, ¿verdad?, organizados, por lo menos, pero la colección es grande, ¿no? Y compleja, así que
Tampoco había mucho espacio para tenerla sí, exacto, en pero aquella definitivamente época, o sea, es parte esencial. O sea, ahí fue que tú pudiste contratar Sí. toda la investigación, Sí, o sea, sí. eso se sostiene. ¿no? Sí. Ya. Pues yo pienso que, o sea, el haber terminado esa tesis, ¿verdad? Fundamentado en el material, las fuentes primarias Ujú. que encontraste en el Ujú. archivo y pudiste complementar con lo que encontraste en Penn, Ujú. que es un archivo también increíble, ¿no? Fue muy de mucha suerte, ¿no? Ujú. No hay muchos investigadores que le hubiese encantado encontrar en un solo lugar o en dos Ujú. lugares Ujú. todo ese rico material que te explicara, ¿verdad? En el caso tuyo que estás más buscando la técnica de construcción y la manera como Materiales. los materiales, etcétera. Ujú. Así que yo creo que a Elena le entusiasmó muchísimo, ¿verdad? El poder ayudar. No, bueno, a uno, o sea, en el archivo uno le entusiasma mucho ver a investigadores que de verdad quieren utilizar todo lo que haya, ¿no? Y la seriedad y lo importante y el aporte que esta tesis, esta investigación tuya ha hecho pues a la conservación, y más aún sabiendo que el archivo ayudó a eso y a que sea un instrumento para otras personas, o sea, sabiendo de que mira, esto es importante, la conservación patrimonial es importante, pero definitivamente un lugar donde tú puedas ir a consultar, un lugar en donde puedas encontrar estas fuentes primarias y poder entonces contratar toda esa información, definitivamente, pues sí, hay que definitivamente rescatarlo porque es importante para poder entonces continuar ese trabajo que tú has hecho. Sí. Y el que le falta. Oh, sí, no, sobre todo siglo XX, o sea, el patrimonio del siglo XX es extenso, es rico, tú sabes, hay muchísima construcción que se realizó en esa época y creo que o sea, que literalmente fuimos afortunados de tener, ¿verdad?, las fuentes, etcétera. Algo que sí quería mencionar que se me olvidó era que otro de mis hallazgos principales dentro de la tesis también fue que precisamente los materiales que Plum había especificado originalmente no fueron los materiales que encontramos. Okay. Así que para hacer los empañetados, así que si, por ejemplo, yo voy a hacer una restauración y me basaba, ¿verdad?, lo que está en los archivos, posiblemente iba a ser incompatible con lo que estaba, así que fue un proceso, ¿verdad?, volvemos, bien bueno, bien rico, y pues todo, o sea, todo lo que está en la colección me ayudó muchísimo, ¿verdad?, para poder armar este gran rompecabezas, y los investigadores que trabajen el tema, pues ya saben que tienen un recurso aquí extraordinario para poder... Bueno, Héctor, se te agradece muchísimo tu visita y tu compartir, ¿verdad?, esta experiencia tuya aquí en el archivo. Yo creo que por hoy, Elena, estamos listos para agradecerte de nuevo y nada, concluimos. Bueno, Héctor, pues gracias por compartir ¿verdad? Más allá de los resultados, ¿no?, en las interioridades de tu investigación, porque eso siempre como que se queda, ¿no?, qué tuviste que hacer o quién te inspiró a hacer todo esto. Así que te damos las gracias por compartir esta experiencia. Tolibani, nos vemos entonces en la próxima. En otra ocasión. Sí. Nos veremos entonces en un nuevo podcast.